Hermanos, a favor de ponernos de pie para dar lectura al pasaje de Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Leamos, hermanos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, recordemos que en esta segunda parte de la carta, Pablo aquí se está centrando en mostrarnos las implicaciones prácticas de toda esa doctrina que él nos ha estado hablando a lo largo de los dos primeros capítulos. Y esto es, hermanos, con el propósito de llevarnos a una obediencia práctica que honre y que glorifique al Señor. Y como lo vimos en la última ocasión, en los versículos del 5 al 11 de este capítulo 3, Pablo nos ha hecho un llamado radical, hace un llamado radical a la iglesia. Nos habla acerca de la mortificación del pecado, de dar muerte al pecado. Y esta vez, continuando con esas implicaciones prácticas, esta vez vamos a ver en los versículos del 12 al 14 que acabamos de leer, el mandato divino de revestirnos de una nueva vida en obediencia a Cristo. Aquí en este pasaje, hermanos, Pablo está complementando la imagen del versículo 9 de quitarnos las ropas viejas y de vestirnos con las nuevas. Y hermanos, esta nueva vida que hemos de revestir tiene tres características. Es radical, es relacional y es redentora. Radical, relacional y redentora. Comencemos con la primera característica. La nueva vida de obediencia es radical. Hermanos, si miramos algunos versículos, vamos a recordar que Pablo les ha dicho a los colosenses que el Señor ha obrado en ellos de una manera radical, que Él ha hecho un cambio en sus vidas y que sus vidas han cambiado radicalmente. Miren Colosenses 1, versículos del 3 al 4. Después de la salutación, el apóstol Pablo da gracias a Dios junto con Timoteo por esto que estaba pasando en la vida de los colosenses. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, Pablo, cuando recibe el informe de Epafras, cuando Pablo estaba ahí en un arresto domiciliario en Roma, él se goza junto con Timoteo de escuchar la vida de la iglesia de Colosas. Los colosenses estaban mostrando una fe firme en el Señor Jesucristo y también se estaban amando los unos a los otros, algo digno de imitar. Y miren ahora el versículo 13, Colosenses 1:13. El apóstol Pablo les dice,
el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí vemos, hermanos, la obra radical que el Señor había hecho en ellos, trasladándolos de las tinieblas a la luz. Luego miren los versículos 21 y 22. Dice, y a vosotros, Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el cambio radical. Los colosenses, como dice en Colosenses 3:10, se han revestido del nuevo hombre. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado, son nuevas criaturas. Esto es una obra radical que el Señor hace en nuestros corazones en el momento de nuestra salvación, lo que conocemos como la regeneración. Somos nuevas criaturas. Un cambio permanente e irrevocable tiene lugar, hermanos, cuando nos convertimos a Cristo. Ya no somos lo que éramos antes, ya no hacemos lo que solíamos hacer. Son nuevas nuestros deseos, es nueva nuestra voluntad. Es un cambio radical. Y ante este cambio radical que hemos tenido los creyentes, se espera entonces que actuemos de una manera radical, como lo vimos la última ocasión. ¿Cómo debemos actuar contra el pecado? No de una manera poética, sino de una manera radical, dando muerte al pecado. Y Pablo dice en nuestro texto, en el versículo 12, dice Pablo en otras palabras, ya que esto es cierto, ya que nos hemos revestido del nuevo hombre, ya que somos nuevas criaturas, vestíos pues, comportémonos pues como esas nuevas criaturas. Vivamos de una manera que muestre quiénes somos realmente, una nueva creación en unión con Cristo. Así que la nueva vida de obediencia es radical, pero segundo, hermanos, la nueva vida de obediencia es relacional. Las gracias que Pablo va a mencionar aquí en este pasaje, hermanos, esas gracias que menciona que hemos de revestir: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Todas estas gracias, hermanos, presuponen la iglesia, presuponen las relaciones con otros cristianos. Pablo aquí, hermanos, se está dirigiendo a los creyentes en conjunto. Se está dirigiendo a los colosenses como iglesia. Y los está exhortando en términos de sus responsabilidades mutuas. Y esto nos muestra que la santificación espiritual, hermanos, nunca puede estar completa fuera de la iglesia local. Nuestra santificación, repito, nunca está completa fuera de la iglesia local. Es decir, hermanos, un creyente no puede vivir lejos de la iglesia local. Un creyente no puede estar solo, no fue llamado para estar solo, no está llamado a vivir su vida cristiana sin la iglesia, apartados de los creyentes. Un cristiano lejos de su iglesia local se está exponiendo al peligro, está jugando con fuego. Hermanos, se necesita la iglesia para nuestra santificación. Y ese es el presupuesto del apóstol Pablo aquí. Ahora, hermanos, permítanme utilizar una ilustración que puede ayudarnos a entender el papel de la iglesia en nuestra santificación. Pensemos, hermanos, en esas
piedras que están a las orillas de las playas, de los ríos, que se conocen como guijarros o simplemente como piedras de río. ¿Cómo llegaron esas piedras a ser redondas, a tomar esa forma? ¿Cómo llegaron a ser redondas y lisas? Porque esas piedras originalmente no eran así. Hermanos, esas piedras afiladas y ásperas se vuelven redondas y se vuelven lisas al ser golpeadas unas con otras y una y otra vez. Y hermanos, ese es el diseño de Dios para la iglesia local. Aunque por gracia, hermanos, podemos decir que cada vez estamos siendo piedras más redondas, cada vez estamos siendo piedras más lisas. Aún, hermanos, tenemos varios bordes puntiagudos y afilados. Y puede ser difícil relacionarnos en la iglesia con personas así. Cuando estamos cerca de personas así, con esos bordes filados, con esas asperezas todavía, a veces resulta incómodo y difícil. Pero hermanos, ese es precisamente el punto. En lugar de retroceder, en lugar de apartarnos, de retirarnos al aislamiento, en lugar de optar por ser solo consumidores de la iglesia, de venir y recibir y salir corriendo lo más pronto posible para no tener contacto, hermanos, en lugar de eso, Dios quiere, Dios manda que vivamos en la comunidad de la iglesia, que no nos alejemos, que nos acerquemos a esos hermanos con bordes afilados. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos los nuestros. Eso es, hermanos, la iglesia local, y esa es la forma en la que el Señor obra en nuestra santificación. Y a medida que por la providencia de Dios nos vemos obligados a convivir, a soportarnos, a practicar la paciencia, a aprender la humildad, la mansedumbre, a perdonarnos. Es en medida de eso, hermanos, que vamos creciendo a la imagen de Cristo, que nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Los bordes afilados comienzan a desgastarse en esas prácticas que el Señor nos manda y la semejanza de Cristo comienza a verse, comienza a aparecer. Y recordemos, hermanos, lo que vimos la última ocasión. La iglesia es uno de los principales medios de Dios para nuestra santificación. Cuando hablamos de los medios de gracia públicos, uno de los medios de gracia públicos es la comunión con los santos. Y es el medio que Dios utiliza para santificarnos. Es el medio que Dios utiliza, hermanos, para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Así que no nos quedemos en la periferia, no seamos participantes superficiales de la iglesia, debemos sumergirnos, hermanos, y ser como esas piedras que están juntas, que cuando son arrastradas juntas por las corrientes o por las olas, es cuando más se purifican. Es cierto, hermanos, vamos a fallarnos. La iglesia está llena de pecadores. Yo soy el principal de ellos. Pero hermanos, si aprendemos a tener paciencia los unos con los otros, si aprendemos a soportarnos, si aprendemos a perdonarnos, si aprendemos a amarnos, aún con todas nuestras deficiencias, aún con todas nuestras asperezas, hermanos, de esa manera vamos a crecer en unidad y vamos a crecer en nuestra santificación y vamos a poder ser esa iglesia unida
que glorifique de una mejor manera a nuestro Dios. Ese es el diseño de Dios. Dios nos ha dado, hermanos, una ayuda para crecer en nuestra santificación. Nos ha dado una ayuda para crecer en la práctica de estas virtudes. Y esa ayuda, hermanos, se llama iglesia local. Y por eso la vida que hemos de llevar, como decíamos, es primeramente radical. Ciertamente no es fácil. Es desafiante, hermanos. Es en segundo lugar maravillosamente relacional. Requiere una comunidad, requiere la iglesia. Y en tercer lugar es profundamente redentora. Es redentora, hermanos, porque la fuente de la que brota esta nueva vida de obediencia es la redención que tenemos en Cristo, es el Evangelio. De ahí brota esta nueva vida de obediencia, del Evangelio, de la libre gracia de Dios. Y Pablo, hermanos, en este punto, aquí Pablo conecta su exhortación a la santidad con dos doctrinas en particular. Ya vimos, esta vida es radical, es relacional y es redentora. Y dentro de esta última característica de que es redentora, aquí Pablo es donde conecta esta exhortación a la santidad con dos doctrinas en particular, la doctrina de la elección y la doctrina de la justificación. Veamos primero la elección, versículo 12, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y veamos, hermanos, la hermosa lógica de aquí del apóstol Pablo. Él nos está diciendo, esta es la vida que yo quiero que vivan. Vestíos pues, compórtense pues. Pero dice Pablo, pero quiero recordarles, mientras les estoy exhortando a esto, quiero recordarles la disposición de Dios que ha habido hacia ustedes. Qué hermoso es esto, hermanos. El Señor nos está mandando a practicar estas gracias, la misericordia, benignidad, humildad, el perdón, la mansedumbre, paciencia, etcétera. Pero nos está recordando, hermanos, lo que ha hecho primero con nosotros. En su propósito soberano y eterno, antes de crear el mundo, Él nos eligió, hermanos. Él nos eligió para rescatarnos y para hacernos suyos por medio de Cristo. Antes de que tú hicieras algo, hermano, Él se propuso ser tu Salvador. Él se propuso ser tu Redentor. La doctrina de la elección, hermanos, no es que Dios haya mirado a futuro, a lo largo del túnel de la historia, y haya visto que nosotros le íbamos a amar y que íbamos a creer en Él, que le íbamos a elegir libremente, y luego Él alineó sus propósitos en base a nuestra decisión, a nuestra fe. Eso no es la doctrina de la elección, hermanos. La doctrina de la elección es algo mucho más glorioso y maravilloso. Dios vio, hermanos, que lo que nosotros haríamos sería rebelarnos contra Él, rechazarle. Él vio que nosotros nunca vendríamos a Él, que íbamos a caer, que estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estaríamos en una condición incapaz de buscarle, esclavos al pecado.
haciendo malas obras, sin ninguna esperanza, violando su ley, violando sus mandamientos. Y entonces, a pesar de esto, hermanos, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Cuando Pablo llama aquí, en este versículo 12, a los colosenses santos, no quiere decir que los colosenses ya eran intrínsecamente santos, porque de lo contrario, pues la exhortación no tendría caso. Si ya fueran santos, entonces la exhortación a la santidad ya no tendría lugar. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, con esa palabra santos, él está diciendo que en la eternidad Dios los apartó para Él. Ese es el significado de la palabra santo, apartado. Y ahora, hermanos, conociendo esto, conociendo que hemos sido elegidos, que hemos sido apartados para Él, es que ahora, hermanos, necesitamos comportarnos, vestirnos y vivir de esa manera, como elegidos, como apartados de Dios. Y cuando Él nos eligió, hermanos, no fue algo frío, no fue algo arbitrario. La elección que el Señor hizo, hermanos, lo hizo en amor. Lo hizo en amor y lo hizo con el fin de que fuéramos hijos suyos. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, por favor, hermanos. Efesios 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ahora Pablo dice, hermanos, recordando esto, ¿puedes enorgullecerte a raíz de tal verdad? ¿Dónde está la jactancia ante este amor electivo de Dios? Lamentablemente, hermanos, a veces la doctrina de la predestinación, de la elección, ha sido utilizada por los reformados como una insignia de superioridad ante otros cristianos. Nos sentimos superiores de nuestra comprensión de las doctrinas de la gracia. Pero hermanos, si entendiéramos verdaderamente las doctrinas de la gracia, nuestro orgullo estaría por los suelos. Viviríamos humildemente. Las doctrinas de la gracia, la doctrina del amor soberano, del amor electivo de Dios, nos deben estar en el polvo, hermanos, llevar al polvo, no dejar lugar para el orgullo, porque hermanos, solo somos deudores de su misericordia. Y luego la segunda doctrina que señala Pablo aquí es la doctrina de la justificación. Miren el versículo 13. Soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la evidencia de un corazón arrepentido que descansa confiadamente en la gracia de Dios, recibiendo ese perdón como un regalo? ¿Cuál es la evidencia, hermanos, de un corazón arrepentido? La evidencia de un corazón así, hermanos, es un horror de pensar que en cualquier relación nuestra en la que tengamos haya falta de perdón. Esa es la evidencia de un corazón que ha entendido el perdón de Dios en Cristo. Un horror de pensar en cualquier relación nuestra en la que haya falta de perdón. Porque estando reconciliados con Dios por medio de Cristo, hermanos, debemos anhelar estar reconciliados con todos. Que no haya algo ahí en mi corazón contra mi hermano. Porque si Cristo me perdonó de tal manera, yo debo también de perdonarle a Él. Y pensemos en eso, hermanos, pensemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Un pasaje que conocemos muy bien, hermanos, pero detengámonos a leerlo como si fuera la primera vez. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, la ira y la maldición que merecemos fueron puestas sobre él. Nuestro pecado, nuestra culpabilidad fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo. Y su registro de justicia, su registro de esa vida perfecta, esa vida santa, esa vida impecable que Él vivió, ese registro, hermanos, nos es contado a nuestra cuenta. Y esto es algo que debemos meditar constantemente, hermanos, para ver lo que el precio, para ver el costo de ese perdón que nosotros recibimos. Somos transgresores y culpables y sin embargo, hermanos, se nos cuenta como justos a los ojos de Dios. Se nos cuenta como justos ante el tribunal de la justicia celestial. De modo, hermanos, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya Cristo pagó lo que nosotros debíamos pagar. Y no solo eso, ahora tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo eso, hemos sido limpiados en conciencia de las obras muertas para servir ahora al Dios vivo y verdadero. Escucha esto, hermano. Nuestros registros de culpabilidad, nuestros registros de pecado, nuestros registros de maldad han sido borrados para siempre. Ya no hay condena, hermanos. Esa es la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Y como escribió David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Y con esto empieza Pablo, hermanos, en este versículo 12, antes de decirnos aquellas virtudes que nosotros debemos manifestar, que debemos practicar en la iglesia local. Dice la última mitad del versículo 12, aquí Pablo enumera 5 vestiduras de la gracia cristiana que debemos revestir. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La primera virtud, hermanos, que aparece aquí, aparecen 2 palabras que literalmente significan entrañas de misericordia. Esta palabra entrañable habla acerca de los intestinos, habla acerca de las entrañas. En el mundo antiguo se pensaba que las entrañas, que los órganos, era de donde procedían las emociones, era como la sede de las emociones. Y este tipo de compasión, este tipo de misericordia, hermanos, de la que habla aquí Pablo, se refiere especialmente, hermanos, a la preocupación por la situación de otro, a una preocupación que realmente nosotros vivimos por nuestro hermano. Una misericordia que procede de lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, que el Señor nos dé gracia, hermanos, para estas cosas, para esto que el Señor nos manda. Como decíamos, es radical este llamado. Pero como lo veíamos aún, hermanos, en el estudio, si el Señor nos ha mandado esto, es porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Y ese es el argumento de Pablo. Ahora estamos revestidos del nuevo hombre. Hemos sido transformados, somos nuevas criaturas y podemos hacerlo. Podemos hacerlo, hermanos. Y si no lo hemos hecho, podemos comenzar el día de hoy mostrando una entrañable misericordia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder tener esa preocupación por la situación de nuestro hermano. Pablo entonces nos dice que debemos estar tan revestidos de atención a los demás que sintamos profundamente sus luchas, profundamente sus pruebas, profundamente sus situaciones. Y a la misericordia, a esta misericordia, hay que añadir una segunda virtud, dice aquí en el versículo 12, de entrañable misericordia, de benignidad. Esta palabra significa, hermanos, bondad. Es una bondad que se manifiesta en un servicio y en una ayuda hacia los demás. Porque no se trata solo de sentirlo, de sentir preocupación por mi hermano, sino también de benignidad, de ver la manera en que le puedo servir, de ver la manera en que le puedo ayudar. Y esta desemboca en la tercera virtud, que es la humildad. La humildad, hermanos, se refiere, como ya lo habíamos visto cuando vimos aquellas predicaciones acerca de la unidad en la carta a los Efesios. La humildad se refiere, hermanos, a pensar de uno mismo de una manera baja, de una manera pobre, de no creernos superiores a los demás, por el contrario, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero esta palabra humildad, hermanos, o este concepto, es mejor descrito de esta manera. Escuchen, es la actitud de Cristo hacia uno mismo, ejemplificada de manera suprema en esa disposición a renunciar a sus propios derechos que llevó al Hijo de Dios a la encarnación y a la cruz.
como Pablo llama a los filipenses, y ya también lo hemos visto, a imitar esa humildad que hubo en Cristo Jesús, a imitar esa forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que vino y se encarnó y vino a morir una muerte humillante en esa cruz del Calvario. Esa es la humildad, hermanos, que debemos mostrar los unos a los otros. La cuarta virtud es la mansedumbre. La mansedumbre es prima cercana de la humildad. La mansedumbre también ya la habíamos visto. La mansedumbre, hermanos, es el poder bajo control, es el dominio propio. La mansedumbre habla de un corazón apacible, habla de un corazón donde no hay venganza, donde no hay amargura, donde no hay ira, donde no hay hostilidad. Un corazón que no genera malas sospechas. Y la quinta virtud es la paciencia, que significa perseverancia en los problemas, en las pruebas, en las tentaciones. Es esa capacidad, hermanos, de permanecer fiel, gozosos, contentos, pase lo que pase. Es esa característica, hermanos, es esa virtud que no se ofende fácilmente con las personas irritantes, que no responde de una manera impulsiva. Esa es la paciencia, hermanos. Estas son las virtudes que el Señor nos manda a vivir como iglesia, los unos con los otros. Y después de esta lista de 5 virtudes, el versículo 3, hermanos, describe la aplicación práctica de esas virtudes con 2 frases participativas. Miren el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Aquí el final de este versículo 3, hermanos, nos proporciona el motivo supremo del perdón. El motivo supremo del perdón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No solamente es un motivo supremo, sino también nos proporciona, hermanos, el ejemplo supremo de perdón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un mandato, hermanos, a extender el perdón del mismo tipo, de la misma medida y del mismo grado en que Cristo nos lo dio. ¿Cómo fue el perdón que Cristo nos dio, hermanos? ¿De una manera gratuita? ¿De una manera incondicional? ¿Y de una manera repetida? ¿De una manera constante? A un gran costo para Él. Y por eso es radical esta nueva vida que debemos de revestir, porque debemos de extender el perdón de esta misma manera, de una manera gratuita, incondicional, repetida, y lo cual implica un gran costo también. Así es como debemos perdonarnos unos a otros. Y hay un gran peligro, hermanos, en no hacerlo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 18. Versículos del 21 al 35. Aquí vamos a ver, hermanos, la parábola de los 2 deudores, la parábola que nuestro Señor enseñó sobre aquel siervo que no perdonó, aun cuando sus deudas ya habían sido perdonadas.
Mateo 18, versículos del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este siervo no quiso perdonar a sus propios deudores. Había recibido el perdón de su deuda, profirió unas palabras para obtener ese perdón y esas mismas palabras se las dijeron a él y él no quiso perdonar. ¿Cuál fue la consecuencia? Se enfrentó al juicio de su Señor. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque su falta de perdón a su consiervo reveló que su corazón verdaderamente no estaba arrepentido. Su falta de perdón hacia los demás reveló un corazón no arrepentido en él mismo. Y eso es lo que refleja, hermanos, cuando alguien no quiere perdonar o no puede perdonar. Eso refleja que quizá no ha recibido el perdón de Dios. Pero el que ha recibido el perdón de Dios, hermanos, puede perdonar como Dios le perdonó a él. La falta de perdón, hermanos, revela una falta de haber sido uno mismo reconciliado con Dios. Pero el Evangelio, entendido y abrazado, cambia el corazón. Cuando verdaderamente hemos entendido el Evangelio, cuando verdaderamente hemos entendido el perdón de Dios en Cristo, nuestras vidas cambian, nuestras vidas son transformadas y entonces ahora podemos perdonar. Ese es el cristianismo práctico, hermanos. El Señor espera que hagamos algo más que simplemente pronunciar palabras correctas y bonitas. Debemos vivir, hermanos, vestidos pues como hijos de Dios, como escogidos, santos
y amados. Y hermanos, el hecho de que necesitemos esas virtudes supone que la iglesia local está compuesta de piedras en proceso. La iglesia local está compuesta de personas imperfectas, débiles, pecadoras. La paciencia y el perdón, hermanos, serían virtudes innecesarias si la iglesia fuera perfecta. Todos sabemos que no hay iglesias perfectas, todos sabemos eso. El problema, hermanos, es que a veces actuamos como si eso fuera posible. Y por ello muchos son consumidores de iglesias, como si la iglesia fuera un producto más en la lista de las compras, donde voy a buscar el mejor producto sin la menor inversión. Pero como vemos aquí, hermanos, la visión bíblica de lo que es la iglesia local, esa es la visión realista, esa es la visión exigente. Pablo aquí asume en este pasaje, hermanos, que los creyentes tendrán que soportar los fallos y las faltas de sus hermanos. Pero hay consuelo, hermanos, en esto. Es un mandato que el Señor nos da y que podemos hacerlo porque el Señor nos ha revestido de esta nueva vida en Cristo y por eso nos manda a hacerlo. Pablo nos exhorta, hermanos, nada menos que a imitar el carácter de Cristo, imitar su amor siempre paciente, su amor que siempre está ahí disponible, su amor que no falla y su amor que se entrega. Mira lo que dice Earl Blackburn, el autor del libro La amada iglesia. Dice, aquel que estaba cara a cara con Dios, hablando de Cristo, y quien antes de que hubiera un principio era, a quien los serafines adoraban, quien es el carácter expreso y el resplandor de la gloria del Padre y la segunda persona de la Trinidad, dejó el mundo de adoración y luz y vino a este mundo de maldición y tinieblas. Él se hizo uno de nosotros y uno con nosotros, el Dios encarnado, quien vivió y caminó entre nosotros. ¿Por qué vino? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? La respuesta definida e inerrante es amor. La mayor expresión de amor, hermanos, se ve en la cruz. Cuando ahí nuestro Señor Jesucristo se sacrificó a sí mismo y compró con su sangre a su iglesia. Si de tal manera, hermanos, Cristo amó a la iglesia, también nosotros debemos amarla. También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Recordemos esto. Cuando éramos enemigos de su ley, cuando éramos hijos de ira, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos amó. Aún estando muertos, Cristo nos amó y nos amó de una manera incondicional. Pero no solo Cristo amó a la iglesia, Cristo ama a la iglesia, la sigue amando. Y por eso la alimenta, por eso la sustenta, por eso la purifica, por eso la guarda, por eso la defiende, por eso vive eternamente para interceder por ella. Jesús aún ama a la iglesia y la amará eternamente. Ya que Jesús amó y ama a la iglesia, hermanos, ¿no debemos amarla nosotros también? ¿Y cómo vamos a manifestar ese amor? ¿Cómo debemos vivir en ese amor?
Colosenses 3, versículos del 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Oremos, hermanos. Padre,